Bien, capítulo 2 de la serie, y aquí vamos a ver justamente esta palabra Elohim, de la cual se ha malinterpretado fuera del contexto de la escritura, fuera del contexto de los textos hebreos. Eso es importante. Esta palabra la usan o se usa también en otras culturas antiguas, en otros escritos, y que incluso también se ha interpretado y se ha usado en otros medios, en películas por ejemplo, en donde lo traducen como la fuerza, la fuerza universal, o la conciencia universal, o la conciencia cósmica, o todo aquello que a veces expresan dentro de las culturas paganas o dentro de la cienciología, por ejemplo. Y el capítulo número 2, hagamos al hombre, vamos a ver justamente cómo la misma creación o los co-creadores, los seres o las huestes celestiales, participan en la creación con el Mashiach. Entendimos entonces que el Eterno emana al Mashiach, y una vez emanado, ahí concentra podríamos decir, el poder de la creación, lo que es Elohim, el poder de la creación, o las potencias de la creación, las fuerzas de la creación, o las fuerzas conjuntas, Elohim, las fuerzas conjuntas. Y entonces el Eterno se manifiesta en el engendro, en el unigénito o el Hijo único, eso es, en esa emanación. Y una vez que hace las huestes celestiales, entonces las hace partícipes en la creación, y es justamente en donde aparece este famoso texto, hagamos al hombre. Hagamos al hombre, que es una pluralidad, dentro de las religiones paganas pues obviamente lo han interpretado como una pluralidad de dioses. Y ahí tenemos por ejemplo el cristianismo que sugieren que por lo menos aquí hay 3 dioses, lo que se conoce como la triada o la trinidad, 3 en 1 o 1 en 3, que bueno, de entrada pareciera se expresan como una religión monoteísta, pero bueno, el hecho de hablar de 3 en 1 y 1 en 3, y bueno, hay unos gráficos en donde tratan de expresar la Trinidad, que dice que uno dice el Padre no es el Hijo, pero a la vez es el Hijo, y el Padre no es el Espíritu, pero a la vez sí es el Espíritu, y el Espíritu no es el Hijo, pero a la vez sí es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu, y bueno, así una enredadera ahí dentro de la teología cristiana. Y finalmente son 3 en 1 y 1 en 3. Entonces hagamos es justamente la explicación para poder ahí incluir sus deidades. Igual obviamente los sumerios y otras religiones, y hoy día la gente que está recurriendo a los textos bíblicos, a la Torá, pues encuentran hagamos, y pues lo primero que dicen es, bueno, ahí estaban los dioses, ahí estaban los dioses creadores, dos en un sentido, en el contexto sumerio, por ejemplo, Enki y Enlil, ellos le llaman así a 2 de sus mayores deidades, hijos de Anu, que en el contexto griego Anu es Cronos, y Enki por una parte es Zeus, y el otro es Poseidón, y vemos también ahí una especie de trinidad, entonces ellos creen que esos 3 y esos 2, Enlil y Enki, estaban en esa creación, y ese hagamos ellos lo interpretan como una creación o una manipulación genética, y ellos van haciendo el hombre. Bueno, curiosamente vemos que no es igual que el Génesis, es parecido, porque incluso ellos aparentemente hay algunos errores en la creación, y el primero les sale mal, y bueno, alguna cosa así un poco extraña,
y que ya después pues hacen al hombre como se conoce hoy día, ya más civilizado, el Homo sapiens, pero finalmente usan ese texto para decir que había más de uno en la creación. Y vamos a Génesis capítulo 1 del 26 al 31, y viene ese texto que dice: entonces dijo Elohim, Elohim, aquí y bueno, es de preguntarse, ¿verdad? Porque pareciera en Génesis que hay algunas incongruencias en el texto, porque dice entonces dijo en primera persona o en singular, dijo Elohim, no dice entonces dijeron los Elohim, sino que dice dijo Elohim. Y para poderlo entender dentro del contexto hebreo, para poder entender esa expresión, queremos entender que entonces dijo quiere decir que el Eterno, cuando está manifestándose a través del Mesías o incluso de todas las huestes, habla por sí, es decir, habla él uno, y después hace partícipes a los co-creadores, ¿okay? Entonces dijo él, lo que implica Elohim, las fuerzas conjuntas o los poderes. Hagamos, obviamente lo entendemos, y bueno, los comentaristas hebreos puntualizan rápidamente esa expresión dentro del hebreo. Ellos, como expertos del hebreo, del idioma, entienden que el Eterno estaba haciendo partícipe de la creación. Vamos a ver ahorita más adelante, vamos a ver este misterio de qué significa hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque pues finalmente la escritura dice que el Eterno no tiene forma, la escritura dice que el Eterno nadie lo puede ver, ¿verdad? Que nadie o lo ha visto incluso. Vamos a ver cómo dice en la Buena Nueva de Juan, lo que se conoce como el Evangelio de Juan, que dice al Eterno, al Elohim, dice nadie le ha visto, el Hijo le ha dado a conocer. Eso es lo que vamos a ver. Y bueno, entonces aquí viene ese texto: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos es importante. Dijimos que está hablando de una pluralidad, y no necesariamente de dioses o Elohim, sino que está haciendo partícipe a la misma creación. Ahorita vamos a ver, como les digo, que es hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y bueno, de entrada pues vemos que al hombre se le pone pues como señor de la tierra, sobre los animales, sobre la vegetación, etcétera, etcétera. Y dice y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim, les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread los peces, las aves, los cielos, las bestias, todo lo que se mueve en la tierra. Y dijo Elohim: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Bueno, aquí vemos que al hombre estaba hecho, o se había creado para alimentarse de las plantas, de las hierbas. Aún todavía no era carnívoro, aún todavía no entraba la muerte, y bueno, solamente aquí eran vegetarianos, comían plantas. Y dice: y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Tov meod, en hebreo tov meod es esto que expresan como bueno en gran manera. Quiere decir muy bueno, es decir, no tenía nada imperfecto, todo era perfecto. Eso es importantísimo. Cuando dice Tov meod en la Torah, está hablando definitivamente de la creación, o la formación de la creación
finalmente de el Adam, del hombre terrestre, del terrenal, y obviamente de todos los animales, obviamente de todas las hierbas, de todas las plantas, todo lo que comprendía la tierra. Pero este Tov Meod quiere decir, en pocas palabras, era perfecto. O sea, era muy bueno, no había ningún problema, no había un error en la creación, en el Adam. Diferente a las culturas sumerias o acadias antiguas, en donde según este relato que se ha hecho de este hombre Zacarías Sitchin, o Zecharías Sitchin, que por cierto él dicen que fue de origen judío, aunque él nació en Rusia, aparentemente emigró de allá, aparentemente tenía origen judío, y bueno, pues el nombre lo dice todo, Zacarías, y él hablaba de hecho muy bien de los profetas, de la Torá, del Eterno, en un sentido, aunque obviamente le daba su lugar a los dioses sumerios, pero él relata, según estas tablillas sumerias, que definitivamente en la creación de ellos, o en la manipulación, o en la creación genética de todos ellos, había errores, había problemas, había pleitos entre ellos, había deficiencias. Bueno, esas deidades sumerias pues no eran Tov Meod, lo que hacían no era Tov Meod, no era bueno en gran manera, o sea, no estaba bien, y vemos errores definitivamente. Y bueno, entonces podemos irlo asociando a a esos co-creadores que participaron dentro de su creación, manipulando la genética ya hecha, y que bueno, no le daban ahora sí que al clavo, como dicen, ¿no? Y es interesante porque los últimos avances científicos, eso es justamente avances, ¿ok? No llegan a una conclusión, siempre están creando, siempre están tratando de hacer o descubrir, y todo lo van haciendo en base a pruebas, a exámenes, prueban con animales, que la rata, que el conejo, que no sé qué, y les va saliendo mal, hasta que aparentemente pues llegan a una conclusión buena. Pero ese es justamente una creación que no, o una manipulación que no se puede comparar con la del Todopoderoso, ¿verdad? Que cuando hace las cosas las hace Tov Meod, muy bueno en gran manera. Bueno, entonces vemos aquí una vez más una representación, y igual desde el contexto hebreo, cómo se refiere a esta primera línea o rangos en la creación. Or Ein Sof, en el hebreo lo pronuncian dentro del misticismo hebreo como la luz infinita, la luz que no tiene fin, o alguien, o el Eterno, sencillamente, que no tiene ni principio y no tiene ni fin, que es eterno, que es único, que de él procede todo, que nada se le puede comparar, que está sobre todo, que él puede sujetar, en una forma alegórica, pensando, sujetar en su mano los multiversos, universos, o todo lo que hay, y nada le puede contener. Él tiene el control de todo, y vemos que esa luz infinita crea la Davar, la palabra, que es Aleph Tav, o el alfa y el omega en griego, y que es una emanación de él que le da una forma. ¿Okay? Aquí vamos a entender este misterio que está en Génesis, en donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es importante porque cuando el Eterno emana, dijimos que el Eterno no tiene forma, ¿ok? Esto que vemos aquí no existe, es decir, es una representación gráfica solamente, no existe, no hay nada parecido, es solamente una representación gráfica del infinito o del Eterno, el que no tiene fin, principio ni fin, que crea la palabra, ¿ok? Emana al Mashiach, es decir, a través del Mashiach o del Hijo, habla,
y este hijo en el contexto hebreo se le conoce como Adam Kadmon, así se le puede llamar. Adam Kadmon es el hombre primigenio o el hombre primordial, o lo que conocemos en las traducciones latinas al castellano como el hombre primogénito o el unigénito, ¿okay? el principal. Esto es por demás interesante porque definitivamente una vez que el Eterno emana al Hijo, emana al engendro, le da forma, ¿okay? Le da forma, y esta primer forma es un primer prototipo, y bueno, entendiéndolo así, es el prototipo, es la primera forma, es justamente lo que le va a dar al resto de la creación las formas, ¿ok? Entonces el Eterno, cuando se manifiesta en el Hijo, en el unigénito, le da esta forma, ¿ok? Y bueno, aquí es donde vemos una forma, bueno, humana, que emana, y que pues hasta el día de hoy la ciencia y se ha encontrado con pues una perfección singular, no solamente en el hombre, sino en toda la creación. Hay un hombre que se llama, bueno, y a raíz de su nombre salen una teoría de una numeración que se llama los números de Fibonacci. Los números de Fibonacci dicen que el ser humano, su cuerpo anatómico, está formado por una especie de fractales, le llaman, y son proporciones impresionantes que tienen que ver desde las partes más pequeñas del cuerpo proporcionadas a las más grandes, es decir, por ejemplo, las puntas de los dedos con las manos, la palma, el antebrazo, todo el brazo, el hombro, hombro con hombro, la cabeza, el cuello, son proporciones impresionantes. Es decir, el Eterno, cuando emana al Hijo y le da esta forma, le da es el prototipo, ¿ok? Es como cuando una agencia de automóviles diseñan un auto y hacen el primero, ese prototipo, es justamente el original, por decirlo. Y después de ahí, cuando lo ven y dicen ese está perfecto, adelante, hagan millones o miles, los que sean. Bueno, esto es lo que hizo el Eterno, ¿verdad? Ese es lo mismo que hizo al principio, al Mashiach, al Hijo, al Adam Kadmon, al hombre primigenio, primordial o primogénito, le da esta forma, ok, perfecta, de la cual justamente también crea enseguida las huestes. Y podemos ver, y bueno, la gente o los profetas, por ejemplo, en la escritura, que hemos visto que han visto a los mensajeros o han visto a los arcángeles, por ejemplo, ¿verdad? Vemos en la escritura cuando aparece Miguel o Gabriel, diferentes partes de la escritura aparecen como hombres, es decir, tienen esta forma de hombres, tienen esta forma, y ahí nos preguntaríamos, ¿verdad? La pregunta sería hoy, si ustedes pues quién los hizo o por qué son iguales a nosotros. Bueno, porque el Eterno así lo hizo. El Eterno hizo al Mashiach primero así, le dio esta forma, esta imagen y la semejanza obviamente que está depositada en él, y después a través de él hace a todas las huestes celestiales y les da la misma forma. Y bueno, independientemente de algunos aspectos que vemos en la escritura, en los profetas, que bueno, si tienen alas, si tienen 2, si tienen 4, si tienen 6, si tienen ruedas, si tienen luces, independientemente de todo aquello, porque sí hay diferentes seres celestiales que aparentemente tienen una forma diferente, pero inicialmente tienen estas formas, ¿ok? Inicialmente tienen la forma humana, y es por eso cuando el Eterno, a través del Mashiach, está creando y está formando, finalmente cuando ya va a ser al hombre, al Adam, entonces, y hace partícipes a toda la creación, a las huestes celestiales dentro de la creación, entonces por eso dijo el Todopoderoso que habita aquí en el Hijo, hagamos al hombre,
a nuestra imagen, quiere decir con esta imagen que ya después la conocemos nosotros como humana, imagen humana, a esta imagen conforme a nuestra semejanza. Y esa semejanza no es otra cosa que el soplo de vida, o el espíritu que le llaman, que es el ruach. En hebreo dice que sopló ruach haim, es decir, aliento o soplo de vida. Y ese soplo de vida es lo que nos conecta y nos hace semejantes entonces a nuestro Creador. Un animal, un perro, un gato, bueno, animales cualquiera, tienen un alma que vive, pero no es un alma viviente, sino que es un alma que simplemente tiene su límite en esta tierra y pues muere y ahí se queda, en su sangre. Sin embargo, el hombre tiene esta característica especial y única, cosa que, como vimos en la introducción, cuando en el crear de la creación hay esa rebeldía de Satanás, ¿verdad? Y vimos que hay algunos indicios que nos ayudan a comprender que Satanás en su rebeldía hizo otras creaciones, posiblemente en otros mundos o posiblemente en este mundo, y es por eso que hay vestigios de civilizaciones antiguas, nos muestran que esas creaciones pues pareciera que tenían una forma animaloide, ¿verdad? De no razonamiento, de no lenguaje, y bueno, eran como bestias, y pues no tenían ese aliento de vida, o sea, no tenían conocimiento, no tenían lenguaje, entendimiento, no tienen inteligencia, nada de eso, y por eso los hacía muy diferentes a nosotros. En cambio nosotros, cuando el Eterno hace esta creación, y bueno, y es también para demostrarle a Satanás las cosas como deben de ser hechas, las cosas como deben de existir, entonces es en donde vemos que nos hace diferentes el Eterno y nos da esta semejanza. Esa semejanza es justamente esta alma, ¿verdad?, que hemos hablado. Hay Nefesh y Neshama. Nefesh Hayot, o los Hayot en la Torah, son los animales. Hayot son los animales, son los vivientes, así se dice. Pero cuando se hace al hombre, no es una Nefesh, no es un alma de animal, sino es una Neshama. Es un alma más elevada, más alta, y que tiene un Ruach Haim, es decir, un espíritu vivificante. La Neshama Hayot de un animal no está capacitada para ser vivificante, es decir, para entrar en la eternidad. Sin embargo, el hombre se le da una Neshama Haim, un alma vivificante, quiere decir que está condicionada o dotada de capacidades para entrar a la eternidad. Es como cuando comparamos las cosas, por ejemplo, desechables con las cosas permanentes, ¿no? Por ejemplo, un marcador, ¿no?, de tinta de agua. Bueno, esa rápidamente con cualquier pasón, con la mano, con un paño, con algo, la quitamos y ya se acabó. Sin embargo, hay tintas que son permanentes, ¿verdad?, que no se quitan. Bueno, poniendo un ejemplo en el sentido de que permanecen, de que tiene una capacidad de vida más larga. Entonces, así más o menos, como poner un ejemplo rápido, esos dos tipos de almas. Las almas de los animales tienen su límite en esta vida. Las almas de los hombres, o del hombre principal, o del hombre que fue creado primordialmente, que conforme a la imagen y la semejanza, fue hecho con un alma vivificante, es decir, que tiene capacidad de entrar en la eternidad. Ahora, esto obviamente sin pecar, porque cuando peca el hombre, cuando desobedece y cae, su condición alta, un alma que la muerte lo retiene. Porque bueno, vamos a entender este misterio cuando Satanás engaña a Eva, que lo vamos a ver más adelante. Viene justamente esta decadencia, esta caída, en la que esa alma
vivificante que podía comer del fruto de la vida y estar siendo vivificada, como recargada, como capacitada para ir más a la eternidad. Entonces esta alma entra en una fuerza que se conoce como poder de las tinieblas o el poder de la muerte a través de Satanás. Entonces esta Neshama Haim pasa a ser Nefesh, un alma que es retenida por la muerte, hasta que viene aquel espíritu vivificante, el cual va a ser y nos da la promesa de volver a tener aquella condición. La escritura dice que, y esto lo dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, dice que el primer Adán, dice, pues por el primer Adán entró la muerte, así dice él. Dice, más por el segundo Adán, dice, viene la vida eterna, dice, porque él es Ruach Haim, esto es espíritu vivificante. ¿Se dan cuenta? Otra vez, el animal es Nefesh Hayot, son vivientes. El hombre fue hecho Neshama Haim, pero a esa Neshama Haim, esa alma vivificante, necesita un Ruach Haim, que es el Mashiach, aliento vivificante, o se traduce al castellano como espíritu vivificante. Entonces cuando el Mashiach regresa al hombre caído, Ruach Haim, espíritu vivificante, entonces esa alma de ese hombre caído vuelve a entrar en esta condición de ser vivificante y entrar en la eternidad. Eso es justamente la promesa que está hecha para todos los hombres, ¿verdad? Que hagan teshuvah, que se arrepientan, que dejen el estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida caído, y entren en la fe a través del Mashiach. Eso es lo que Él nos da. ¿Ok? Eso es la eternidad, que a veces lo pintan de otras formas. No es otra cosa que eso, recuperar el estado antes de la caída, y poder entrar en la eternidad y entrar a los lugares celestiales. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es donde podemos comprender entonces qué es esto de hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? Hay una imagen, una impronta, una forma y una semejanza que es el Ruach, el soplo o el aliento de vida. Bueno, entonces vemos otra vez aquí, vemos la luz infinita a través de la palabra que es el Mashiach. Se crea el Adam Kadmon, el primer hombre, y después todas las huestes celestiales. ¿Ok? La primera emanación dice que hace presente el Eterno en la realidad de nuestros mundos, un engendro, un hijo único, engendrado. ¿Ok? Esa palabra a veces se escucha un poquito fuerte o extraña, porque bueno, así la han manejado los medios, pero este engendro no es otra cosa que un hijo, el mismo gen. Por eso dice la escritura que él contiene él es la sustancia, dice, él es toda su sustancia. El Mashiach es toda su sustancia, es el resplandor. Pues es eso, los genes celestiales del Padre, del Eterno. Y bueno, vemos algún texto por acá en Daniel 7, por ejemplo, del 13 al 14, en las visiones de la noche de Daniel, que él tiene pues esta visión y tiene una percepción de unas figuras en donde se muestra el Padre y el Hijo, y dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, o sea, forma alegórica, los ángeles, y se veía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Se dan cuenta? Uno como hijo de hombre. O sea, Daniel tiene una visión, ve cosas celestiales y ve uno como hijo de hombre. ¿Ok? De aquí es donde Yeshua se identifica a sí mismo como el hijo del hombre. ¿Recuerdan en la Mesorá, en los evangelios? Dice, cuando el hijo del hombre venga, cuando el hijo del hombre esto, del otro. Por eso toma este título, para que le pudieran reconocer y dijeran, es el que vio a Daniel, uno como hijo de hombre. Es decir, tiene la forma de hijo de hombre, tiene la forma de humano, ¿ok? Pero a la vez no es en realidad el primer prototipo, es el primer hombre.
Dice que vino hasta el anciano de días, aquí está representándose el Eterno, como alguien muy sabio, como alguien que ha existido mucho tiempo, y le hicieron acercarse delante de él, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí ese es un texto que vimos también en la conferencia de profecía, en donde vemos cómo aquí es una representación cuando Yeshua dice: todo poder me ha sido dado, toda potestad me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es justamente lo que vio Daniel. Y dice que le fue dado dominio, gloria y reino, dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Finalmente ese era el propósito. Dice: su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ok, bueno, aquí es donde aparece que su dominio es dominio eterno, como citábamos al profeta, que hablaba que su principado o su reino, bueno, así dice, su reino es desde el principio de la eternidad. Y bueno, ahí justamente cuando es emanado en la eternidad, entonces ahí es cuando comienza a reinar. Desde ahí el Eterno le da el principado, es la cabeza. Ok, y bueno, vemos unos textos que nos ayudan a confirmar lo que hemos estado platicando. Juan 1.8 dice: al poderoso o al todopoderoso nadie le ha visto jamás. Aquí Juan está estableciendo que definitivamente al Eterno, al Todopoderoso, no se le ha podido ver, aunque apareciera que en la Escritura Moisés y los 70 ancianos, por ejemplo, que subieron con él, pareciera que le vieron, pero no vieron más que a la representación de él, que es justamente el Hijo, que es el Mashiach, el que le ha dado a conocer. Aquí dice, vean, al poderoso nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. ¿Se dan cuenta? El único Hijo, el único engendrado, que está en el seno del Padre, ¿ok? Él le ha dado a conocer. Aquí estamos viendo con este texto que fue engendrado definitivamente. Y esto de que está en el seno del Padre quiere decir justamente eso, que está a su diestra, que está cerca de Él, y que pertenece a Él, que no hay nadie que le conozca mejor que Él. Por eso Yeshua dice esto. Dice: nadie conoce al Padre sino al Hijo. ¿Ok? Sino el Hijo, y finalmente él dice: porque yo salí de Él, yo fui enviado de Él. Y aquí es donde podemos entender esta familiaridad, ¿no? Digo, dentro de los humanos, nuestras familias, así podemos a veces comprender, ¿verdad? Así hablamos a veces de nuestra misma gente. Nadie conoce mejor a nuestros padres o a nuestros hijos que nosotros mismos. Entonces, lo que está diciendo el Mashiach, él fue engendrado de ahí, él le conoce tal cual, y él ha convivido y finalmente en la eternidad con el Eterno. Y dice, y vemos en Mateo 3.16, vemos cuando él es engendrado, dice: y vi al Espíritu Santo, o al aliento del poderoso, que en hebreo es la Shejinah, la presencia divina, que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí es donde vemos que al Mashiach, cuando se hace carne, dice la Escritura, dice Pablo a los filipenses, que él abandona, no aferrándose y no queriendo ser igual al Eterno, dice, se humilla, abandona su morada a la diestra del Padre y se hace hombre, dice, en forma de siervo, ¿verdad? Como un hombre común, y bueno, pero el Eterno lo elige, y cuando es purificado él en la Tevilá, bautizado, así se entiende, fue purificado en el río, desciende la presencia divina sobre él y posa sobre él. Ahí es donde es ungido. En ese momento se muestra al hombre cómo él es el ungido, cómo en él habita la presencia divina y cómo en él habita la palabra, y él porta todo el poder y la autoridad. Bueno, bien, vemos en Colosenses también 2.9, dice: porque en él, fíjense, y aquí está lo que podemos entender de Mateo 3.16. En Colosenses 2.9 dice: porque en él mora o habita o vive corporalmente, una forma corpórea, toda la plenitud de la Shejinah, o de la divinidad. En él mora la plenitud de la divinidad.
y es lo que vemos en Mateo 3 cuando desciende el Ruach, el Espíritu con forma de paloma, y posa sobre él. Ahí dice que está habitando la presencia divina. Ahí es enviada, y es nada más y nada menos que lo que tenemos que hacer nosotros. Ese es el mandamiento para nosotros. En nosotros tiene que habitar también la divinidad. Ese es el propósito. Y bueno, en Hebreos 1.3 vemos un texto más que dice el cual, hablando del Mesías, del Mashiach, dice, siendo el resplandor de su gloria, de su hod o de su esplendor. Aquí vemos, dice que es el resplandor de su presencia. Dice, y la imagen misma de su sustancia. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que esta imagen definitivamente procede del Padre, y es el Padre en donde representa lo que es en el Hijo. Todo esto, y lo que finalmente aquí está hablando Pablo, y en Hebreos, el autor de Hebreos, que lo más seguro que también sea Pablo, está hablando en palabras mayores, verdaderamente está hablando en cosas así tremendas. Está aquí a estas alturas ya está mostrando el misterio del Mashiach, de aquel que se hizo hombre, aquel que fue carne, y que bueno, era difícil para muchos comprender, entender qué es lo que era, qué es lo que estaba haciendo. Pero aquí estas escrituras nos ayudan a entender cómo el Eterno pues se hace presente a través del Hijo, y cómo Él ya tenía todo bien pensado desde el principio, y la forma de acercarse al hombre. Aquí vemos una imagen de esta representación, incluso en el hebreo con las letras de fuego, así se le llaman, por estas coronitas que traen las letras. Hacen una especie de humano, no sé si lo pueden percibir. Aquí está la cabeza, que es la letra Yud, y aquí está parte del dorso, de los brazos y el pecho, que es la Hei, y después parte del cuerpo, que es la Vav, y la última Hei, en donde representan las piernas, con el nombre, con las 4 letras de lo que se conoce como el tetragramatón, que es el o Hashem, el nombre, representan aquí a un ser humano. Y bueno, es una forma o un sentido de poder ver cómo el Eterno se hace presente a través de la primera forma en el Hijo. Bueno, vamos a un texto muy interesante para poder seguir ampliando nuestro conocimiento sobre esta palabra Elohim. Y hay un versículo aquí en Deuteronomio 10:17 que dice, literalmente en las traducciones castellanas, latinas castellanas, regularmente dice así: porque el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, ¿verdad? Ese es lo que dicen las Biblias castellanas. Pero la traducción desde la fonética hebrea dice así, les voy a decir: porque el Eterno, el Eterno, vuestro Elohá, es Elohim de Elohim, y Adonai ha Adonim, Elohim grande, poderoso y temible. Este es uno de los textos en donde aparece tanto hablando de él como de dioses falsos, usando la palabra Elohim. Aquí está en hebreo. Aquí pueden ver, dice: Ki Adonai Elohechem Hu Elohai Ha Elohim Ve Adonai Ha Adonim Jael Hagadol. Esa es la fonética en hebreo de Deuteronomio 10:17. Y si se dan cuenta, aquí puse, subrayé y puse en diferente color la raíz, que aquí está la raíz de Elohim, para que vean que Elohim tanto se dice como el Eterno, el Poderoso, el Todopoderoso, como los otros poderosos o las otras fuerzas creadoras. Entendimos que el Eterno le cede poder, sobre todo a querubim, serafim, ofanim, a esos seres celestiales altos, les da poder, les da esencialmente capacidades. Digo, si aquí, por ejemplo, el hombre sobre la naturaleza tiene poder, tiene capacidades más grandes que la naturaleza, que los animales,
Entonces los ángeles también, dice la escritura, vimos que al hombre lo hizo poco menor que los ángeles, poco menor que los ángeles. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dice Apocalipsis que la estatura es la misma. Dice que el tamaño del hombre es igual que de los ángeles. Bueno, la única diferencia es de que los ángeles pueden transportarse, ¿okay? No necesitan alimento, no necesitan comer como nosotros, pueden transportarse entre dimensiones o entre los lugares celestiales, pueden aparecerse invisibles, etcétera, etcétera. Bueno, viéndolo en un sentido literal. Pero finalmente tenemos un parecido, pero sin embargo a ellos se les llama Elohim porque tienen unas capacidades más grandes, aunque también, y vamos a ver aquí en el Salmo 82:6 que lo cita Yeshua, hablando de que también a nosotros somos Elohim. Así dice Yeshua, les dice a los religiosos, les dice: ¿no habéis leído en vuestra ley, dioses sois, o Elohim sois? Hablando de que definitivamente pues también nosotros tenemos esa capacidad de tener o ser transferidos en los poderes del Eterno hacia nosotros. Entonces volvamos a Deuteronomio 10:17. Aquí vemos la raíz de Elohai o Elohechem o Elohim es él. Aquí está Elohim, raíz el, que es poderoso o fuerzas o fuerte o fuerza, y que tiene que ver con la creación. Dice Elohim es una palabra plural que equivale a poderosos o fuertes, y en este versículo de Deuteronomio 10:17 está diciendo que el Eterno es poderoso. Dice: el Eterno, su poderoso, es el poderoso de los poderosos, o el Eterno, su fuerte, es el fuerte de los fuertes. Si lo viéramos en español así como que, bueno, es el Eterno, su fuerte, es el fuerte de los fuertes, así como que, pues, de qué está hablando, ¿no? Él es fuerte de los fuertes. Bueno, no está diciendo más otra cosa que justamente el Eterno, uno de los atributos del Eterno es Elohim, es fuerte, ¿sí? Es fuerza, es poder, pero ese poder también lo ha delegado a la creación, o a los creadores, o a los co-creadores, pero que finalmente Él es el más fuerte o el más poderoso sobre todos los poderosos. Es importante porque más abajo, aquí en esta imagen, tengo una palabra que es diferente a Elohim, que es Elim en singular y Elilim en plural. Curioso porque esta palabra también se traduce como dioses, pero esta palabra hace alusión a dioses falsos o a ídolos. Pero la diferencia es de que estos dioses falsos o ídolos son las estatuillas, son las imágenes, son las cositas que pues no tienen poder, que no hablan, que no hacen nada, que no existen, que no hacen nada. Eso es Elim. La diferencia es de que Elim o Elilim son estatuillas que no hacen nada, pero los Elohim son entidades que sí se les ha dado poder. De aquí es donde entendemos justamente que a estos fuertes o estos poderosos o estas entidades que tienen poder, porque así fueron creados, son los que engañan, persuaden y distraen a la humanidad haciéndose pasar por dioses inmortales, por dioses poderosos que hacen milagros, que son gigantes o que tienen alguna característica extrasensorial, y que finalmente engañan a los hombres, y después, siendo Elohim, siendo ángeles o arcángeles, pues les ponen nombres de deidades y son marcados en la historia, y hasta el día de hoy los están volviendo a retomar. Entonces esos son los Elohim, esos son las fuerzas que son parte del Creador, pero que se rebelaron y terminaron finalmente a los Elohim, asociándolos con los dioses de la antigüedad. Y bueno, la palabra Elim o Elilim regularmente se usa para los ídolos, estatuillas, todo eso.
Bueno, el Salmo 82:6 entonces usa otra vez esta palabra. Vean, yo dije, vosotros sois Elohim y todos vosotros Ben Elión o Benei Elión, hijos del Altísimo. ¿Se dan cuenta? Esta palabra la traducen en el latín, en el castellano como dioses también. Y en hebreo es Elohim, aquí está en amarillo Elohim. ¿Okay? No dice Elilim, dice Elohim. Entonces lo que está diciendo aquí el salmista y que retoma Yeshua es: ustedes son poderosos también. Los hombres, dice, yo dije vosotros, ustedes son poderosos. Y bueno, que se lo está diciendo al pueblo de Israel, en un sentido se lo está diciendo, ¿por qué? Porque siendo el pueblo, el llamado escogido y llamado a ser santo, desde ahí es donde surge, desde la santidad, donde surge las fuerzas o el poder. ¿El poder de qué? El poder de discernimiento, el poder de entendimiento, de conciencia, de la eternidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, este texto pues que nos ayude a poder comprender un poco más esta raíz El o Elohim y poder entender que son parte de la creación y no son necesariamente dioses creadores, sino parte de la creación. Bueno, entonces vemos una vez más esta gráfica donde el Eterno emana al engendro, hijo único, el Aleph Tab, que es Alfa y el Omega, llamado el principal, y bueno, después las huestes celestiales, las cuales trabajan en Hagamos, en la creación también creando como co-creadores, y finalmente es creado Adam, que es el terrenal, o el hombre de la tierra, y lo corona de gloria. ¿Por qué lo corona de gloria? Bueno, lo hace tan especial, lo hace en la creación, y eso es algo interesante porque hay un Midrash, les he dicho, el Midrash de Génesis, de Bereshit, en donde un rabino cuenta en que cuando fueron creadas todas las cosas y finalmente el Eterno con el Mashiach crea al hombre, lo hacen del polvo de la tierra y sopla aliento de vida. Y obviamente en el principio era un ser de luz, era un ser celestial, aunque vivía en la tierra, pero era un ser muy alto, muy elevado, no necesitaba ropa, no tenía frío, nada de eso, no necesitaba cubrirse, era un ser de luz, con su luz se cubría. Según este Midrash, los ángeles lo vieron y decían así como que, ¿qué hacemos con él? ¿Qué le servimos? ¿Qué hacemos? ¿Lo protegemos? ¿Qué hacemos? Era la pregunta de los ángeles, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Porque lo había hecho poco menor a los ángeles, pero lo había coronado de gloria. Según el Salmo, le había dado una categoría pues muy, muy significativa. Y bueno, eso es justamente lo que le causa a Satanás, nada más y nada menos que envidia, y bueno, ya sabemos la historia. Bueno, dice por acá, todo el tiempo de la creación se usa la palabra Elohim, poderosos creadores o fuertes creadores. Solo hasta el capítulo 2 de Génesis aparece el nombre eterno, ¿ok? Y bueno, aquí es donde ya vamos a ver la gran diferencia, ¿ok? Aquí es donde ya aparece el Eterno, que es el poderoso, el Eterno en donde operan las fuerzas. Dice Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día, aquí el día, vean que, aquí no dice Elohim, dice que el autoexistente o el que existe siempre, el Eterno, todopoderoso o que posee las fuerzas, hizo la tierra y los cielos, ¿ok? El Eterno por medio de la creación inicial. Entonces aquí estamos viendo ya en Génesis 2:4 que aparece la alusión a el nombre o a la identificación del existente. El Eterno, vamos a ver el nombre, lo que significa o qué significa el nombre. Cuando se habla del Eterno ya estamos hablando del Creador, del autoexistente. Ahorita vamos a ver, aquí puse el Eterno, es un nombre que uso yo más comúnmente para referirme al existente o al autoexistente, y que bueno, tratar de comprender qué es lo que está refiriendo el texto. Dice en Génesis 2:7 también, dice entonces el Eterno o el Tetragrammatón, también aparece esas 4 letras en hebreo. De hecho en el hebreo aparece Yud Hei Vav Hei, que son las 4 letras que ahorita vamos a ver qué significan.
Entonces el eterno Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Okay? Recuerdan, esto es lo que les decía, sopló Ruach Haim, aliento de vida, y a esa creación de la tierra, formado a la perfección obviamente, lo único que le faltaba es este aliento de vida. Y ahí es donde dice, y fue el hombre un ser viviente. Okay, un ser viviente, con vida. Ok, ¿quién o cuál es su nombre? Esa es una de las preguntas que vamos a ver aquí, y para poder ver la diferencia, ok. Dentro de las culturas paganas, todos sus dioses se autonombraban, y así permanecía su nombre, ¿no? Y ahorita lo podemos corroborar con todo lo que se está diciendo respecto a esas deidades antiguas. Y bueno, dioses para todo, o como el cristianismo, el catolicismo, que tienen dioses para todo y para todas las ocasiones y para cada día del año, etcétera, etcétera. Que bueno, la antigua religión romana pagana pues no hizo más que heredar sus dioses, y hoy día les llaman santos en las iglesias tradicionales. Pero cuando se trata de identificar entre Elohim, entre los Elohim o los Benei Elohim y el Eterno, vemos un texto muy muy interesante en donde justamente es llamado Moshe, que por cierto a Moshe le dice el Eterno, le dice, cuando yo hablé a Abraham, a Isaac y Jacob, dice, no me presenté por mi nombre, sino que les dije, yo soy el Shaddai. Así les dice, que el Eterno le dice a Moisés que se presentó a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, que significa fuerte o poderoso sustentador. Y dice, pero a ti y yo, dice, me voy a presentar delante de ti y mi pueblo como Hayé. No es otra cosa que Hayé o Heye. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Dice en el verso 14 de Éxodo 3, Éxodo 3:14, está Moshe platicando con el Eterno cuando se le revela en el monte, en una zarza. Recuerden que el Eterno puede usar cualquier cosa para revelarse, es muy importante esto. La zarza se cuenta que es el único arbusto en el desierto y en aquella época, y interesante porque es el único arbusto en donde su madera era muy corta, muy pequeña, era apenas un tronquito y de ahí salían muchas ramas. Esa es una zarza. Era el único árbol cuya madera, cuyo tronco no había sido usado para idolatría. Es el único arbusto o pequeño árbol cuya madera o cuyo tronco no había sido usado para idolatría. Es por eso que el Eterno usa ese pequeño arbusto, entre comillas, insignificante para el hombre o para las naciones, y ahí se presenta y se hace presentar el Eterno, y ahí se manifiesta en una zarza que pues rodeada de fuego, que estaba el fuego sobre ella, pero a la vez no se quemaba. Y ahí es donde está platicando con Moisés cuando le llama, y le dice, cuando le pregunta a Moisés, y cuando vaya, ¿quién voy a decir que me envía? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les digo para que me crean? Dice, respondió el Todopoderoso a Moisés. Vean, aquí también se le hace alusión a Elohim, y nótese que es uno el que está hablando con Moisés, no son muchos, pero se le asocia esta palabra a Elohim. Y respondió el poderoso, el que tiene los poderes, las fuerzas, a Moisés. Le dijo, yo soy el que soy. Esa es la traducción pues castellana, aunque en hebreo es seré quien seré. Eso es lo que quiere decir en hebreo. Agrega, dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Heye me envió a vosotros. Tan tan. O sea, aquí no vemos un nombre, una fonética, no vemos, o sea, él no tiene nombres. Para empezar, él no tiene nombre. ¿Por qué? Porque si le ponemos un nombre, así como los humanos, o los terrestres, o las cosas, lo estamos limitando. Si decimos, por ejemplo, que él es amor solamente, lo estamos limitando, porque no nada más es amor.
Él es bondad, misericordia, Él es mucho, Él es todo. Entonces Él es todo. Entonces igual si le ponemos un nombre, lo estamos limitando. ¿Qué es lo que hace aquí cuando el Eterno le da a Moisés su forma de conocerse? Lo que dice aquí es, les dirás, yo seré quien seré. Ve a los hijos de Israel y diles, yo seré. Así, sencillo, yo seré. Y eso es muy interesante porque en hebreo esto seré, o se puede entender como existiré, o yo autoexisto, yo existo porque existo. Es muy complicado entenderlo en Occidente o dentro de nuestro lenguaje, pero en hebreo, Heye, existir, quiere decir aquel que es eterno, aquel que autoexiste, que siempre ha existido, que no tiene ni principio ni fin. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo poder comprender este misterio? Que no es otra cosa que una revelación hacia Moisés. Lo que está diciendo aquí es, yo siempre he existido, yo soy el Eterno. O sea, yo no tengo principio ni fin, yo no soy como los Elohim o los Benei Elohim, sino que dice, pues seré quien seré. ¿Ok? Seré quien seré. ¿Y qué es lo que hacen después, o qué se hace después los rabinos? Este seré, de hecho en hebreo este verbo ser, estar, no se usa en el lenguaje común. Por ejemplo, cuando alguien quiere decir yo soy, ¿quién eres tú? No, pues yo soy, por ejemplo, Antonio. No se dice yo soy Antonio. En hebreo se dice yo Antonio solamente. Ahora, de esta frase es en donde se sacan las famosas 4 letras, el famoso tetragramatón. ¿Ok? Que vemos aquí la Yud y la Hei. ¿Ok? Acá abajo está lo que se conoce como el nombre. Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Qué es lo que se hace? Seré. ¿Ok? Seré quien seré, o soy el que seré. Se extraen estas letras, la Yud y la Hei, para poner las primeras como seré. Y después se extrae de Hu. Acá está escrito abajo Hu. Hu es, o él es, él, hablando de él, es Hu, y entonces la Vav y la Hei pues se agregan al Yud, Hei, Vav, Hei, y a la vez este Yud con la Hei y con la Vav y la Hei es un acróstico, ¿verdad? Que quiere decir el que fue, el que es y el que será. ¿Ok? Eso significa Yud, Hei, Vav, Hei. Por eso es de que el nombre es innombrable o impronunciable. Eso de que el nombre es impronunciable no es de que, ay, no lo digas o no lo pronuncies, o que nadie lo diga porque es santo o lo que sea. Es impronunciable porque no tiene fonética. Esas 4 letras no tienen fonética. ¿Ok? Hay muchos grupos que están intentando decir, no, que se dice así, que se dice. Hay 250 y tantas combinaciones con todas esas 4 letras, que por cierto en el hebreo no hay vocales, todas son consonantes, pero hubo unos escribas que les llaman los masoretas, que le agregaron vocales para poder tener una lectura mejor, aquellos que aprendían el hebreo. Y bueno, esas vocales son bastantes, pero si se fueran colocando las vocales a estas consonantes, hay 250 y tantas, 56 si no me equivoco, combinaciones para poder pronunciar esto. Entonces ahí se la han pasado peleando, unos dicen que de una manera, otros dicen de otra, pero ese no es el punto. Estas letras son impronunciables, o sea, no tienen aparentemente fonética, sino que es justamente un acróstico, Yud, Hei, Vav, Hei, que significa el que fue, el que es y el que siempre será. Hay un canto que así dice, Behu Allá, Behu Ove, Behu Iye. ¿Okay? Behu Allá, Behu Ove, Behu Iye. El que fue, el que es y el que ha de ser, o el que siempre será. Y agrega Betifara, el que se manifestará. Entonces, este es su nombre, así se presenta delante de Moisés, y además, obviamente, dentro del contexto y de la comprensión del hebreo,
está muy, muy por encima de Elohim o de los Elohim, como lo ven en otras culturas, de los dioses. El Eterno posee los poderes y los cede a la creación. Entonces Él está por encima definitivamente de los Elohim. ¿Okay? Bueno, y vemos también cómo este nombre o cómo esta esencia de este acróstico del que fue, el que es y el que será, le es cedido al Mashiach. ¿Okay? Es decir, finalmente el Mashiach, el Yeshua, el Mesías de Israel, posee esta autoridad y este poder del Eterno, ¿okay? Porque él es el Hijo, el único engendrado. Y vemos aquí un texto en Filipenses 2 del 9 al 10, que por cierto es muy, muy popular, en donde se intenta, sea un poco mal entendido, pero lo que vemos aquí es de que el Eterno confiere o cede esa autoridad o ese nombre al Mesías, igual sobre todos los Elohim o todos los Benei Elohim. Dice este versículo: por lo cual el Poderoso también le exaltó hasta lo sumo, hablando del Mesías, y le dio un nombre, dice la traducción textualmente en castellano, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Okay? Y no necesariamente que le dio un nombre sobre todo nombre, porque ¿cuál es el nombre que está sobre todo nombre? Pues en realidad el nombre que es más alto y es el del Eterno, ¿okay? Independientemente de Yeshua. Pero según lo que vemos en el griego, esta palabra que es dar, que es dar o conceder, o que le dio un nombre, se entiende así. Voy a ver, de hecho voy a usar aquí otra traducción que dice: por lo cual el Poderoso también le exaltó hasta lo sumo y le confirió, ¿okay? Le confirió o le cedió. Y esta palabra en griego, que es haritzomai, es le confirió o le comunicó órdenes, le dio instrucciones para su cumplimiento. Quiere decir que el Eterno, el Todopoderoso, le confirió o le encargó al Mesías el nombre que es sobre todo nombre, obviamente el nombre del Eterno, Heye Asher Heye. Dice el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Eterno, para que en el nombre de Yeshua, o sea, en el nombre de Yeshua está implícito el nombre que es sobre todo nombre. Y para que finalmente no recurramos a esa teoría que pues finalmente tiene muchas controversias de un nombre, de una fonética, sino que a través y en el nombre de Yeshua, aquí se le ha conferido, aquí se le ha agregado el nombre que es sobre todo nombre. Y bueno, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Okay? Finalmente pues entendemos que esta grandeza del nombre le fue conferida al Mashiach, Yeshua, y en ese nombre está toda la autoridad del otro. Y bueno, vemos entonces y estamos comprobando lo que hemos estado viendo, que el Eterno emana al Mashiach, en él pone toda la autoridad, y después los súbditos son los Elohim o los Benei Elohim. ¿Okay? Y entonces además pues Yeshua es muy claro cuando él da instrucciones respecto a dirigirnos al Eterno, al Padre, al Creador del universo. ¿Qué dice? Cuando ustedes oren, ¿cómo vamos a decir? Avinu Shebashamayim, nuestro Padre que estás en los cielos. Y que dice respecto al nombre, Itkadash Shemecha, que es santificado sea tu nombre. Yeshua nunca pronuncia ahí el nombre, ni dice que le clamemos, ni nada. Simplemente es algo más elevado, es algo más alto. No llamarle por su nombre como el vecino, ¿verdad? O como el de enfrente, como el de al lado, sino cuando decimos Padre nuestro es algo más íntimo, es más elevado, más cerca. Ahí ya estamos hablando de que somos tus hijos. ¿Okay? Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, sea apartado, exclusivo,
y no tengo por qué profanarlo. ¿Okay? Avinu Shebashamayim Itkadash Shemecha, santificado sea tu nombre. Así que, pues bueno, esto como también parte del entendimiento de la santidad del nombre, y bueno, que finalmente su poder y autoridad la cede el Mesías, y finalmente él está por encima de todas las fuerzas o deidades que existen o pudieran existir dentro de la creación del hombre.